Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en este lugar para abrir tu santa palabra. Pedimos, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto en nuestras mentes y en nuestros corazones. Danos, Señor, entendimiento por medio del ministerio de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Queremos comenzar nuestro estudio sobre el don de profecía en la Biblia, leyendo un texto que va a colocar el marco para lo que vamos a estudiar durante todas las sesiones que vamos a estar juntos en este lugar. Quiero leer en el libro de Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 17. Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 17. Este versículo está hablando de la última iglesia que va a existir en el planeta Tierra antes de la segunda venida de Jesús. Y nos da las características claras para encontrar o para hallar esa iglesia. Dice allí en Apocalipsis 12, 17 lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay varias cosas en cuanto a este versículo que quiero explicar que son importantes. Necesitamos identificar el significado de los símbolos. En primer lugar, se habla de un dragón. No cabe duda que este dragón representa a Satanás, porque en Apocalipsis 12 y el versículo 9 nos dice que el dragón es la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Es decir, el dragón representa a Satanás. Tenemos también en este versículo una mujer. En la Biblia, una mujer representa la iglesia. Y como esta es una mujer pura, tenemos representada una iglesia pura. Noten entonces que el dragón Satanás está airado con la iglesia. Y dice que Satanás se va a hacer guerra, como dice aquí en la versión del 60, contra el resto de la descendencia de ella. Me gusta más algunas otras versiones que dicen se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Es decir, el resto, lo que queda al final de la mujer, la última iglesia. Y noten que esta iglesia tiene dos características cardinales. Dice en primer lugar que guardan los mandamientos de Dios y en segundo lugar tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, esa palabra tienen allí se podría traducir mejor poseen. Es decir, tienen bajo su posesión el testimonio de Jesucristo. Dos características que va a tener este remanente que Satanás va a odiar. En primer lugar, guardan los mandamientos de Dios. No cabe duda de que aquí está hablando de los 10 mandamientos de la santa ley de Dios. Pero nos dice que además de guardar los mandamientos, tienen o poseen el testimonio de Jesucristo. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Sabemos que la última iglesia, el remanente de la simiente de la mujer, tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Pero qué es eso? Vamos en nuestras Biblias, Apocalipsis, el capítulo 19 y el versículo 10, a donde se explica el significado del testimonio de Jesucristo. Dice allí en Apocalipsis 19 y el versículo 10, está hablando aquí del apóstol Juan, se le aparece un ángel majestuoso y Juan siente el deseo de adorar a este ángel. Dice en el versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, ahora escuchen esto, de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué es lo que
tienen los hermanos de Juan? Tienen el testimonio de Jesús. Y luego dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora tenemos una definición de lo que es el testimonio de Jesucristo. Nos dice, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Y dicho sea de paso, el texto también nos dice que son los hermanos de Juan los que tienen el espíritu de profecía o los que tienen el testimonio de Jesucristo. Así que por ahora necesitamos entender que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Ahora, hay un texto más que quiero que miremos a manera de introducción a nuestro tema. Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 9. Apocalipsis 22 y el versículo 9. Nuevamente se le aparece a Juan un ángel majestuoso y Juan está tan deslumbrado que siente el deseo de arrodillarse y adorar a ese ángel. Y el ángel nuevamente le dice, no lo hagas. Vamos a leer el versículo 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, y ahora escuchen bien, y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Ahora vamos a juntar las enseñanzas centrales de estos tres versículos. Hemos visto que Satanás va a odiar la iglesia remanente porque tiene o posee el testimonio de Jesucristo. Hemos visto que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía y que los hermanos de Juan son los que tienen el espíritu de profecía. Pero en Apocalipsis 22:9 identifica a los hermanos de Juan como los profetas. Fíjense que dice, y de tus hermanos los profetas. Es decir, en Apocalipsis 19:10, los hermanos de Juan tienen el espíritu de profecía o el testimonio de Jesucristo. En el 22:9 se identifican esos hermanos como profetas. Ahora, necesitamos ir por unos momentos a definir lo que significa esa expresión espíritu de profecía. ¿Qué significa la expresión espíritu de profecía? Vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de San Pedro, el capítulo 1 y el versículo 10 al 12, para encontrar la definición de lo que significa la expresión espíritu de profecía. Ya hemos visto que el espíritu de profecía que tienen los hermanos de Juan es lo mismo que ser un profeta, es decir, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía y el espíritu de profecía es ser un profeta. Ahora, vamos a definir un poco más exactamente con la Biblia lo que significa el espíritu de profecía, esa expresión. Primera de Pedro, el capítulo 1 y los versículos 10 al 12. Aquí dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Lo que está diciendo este texto es que los profetas del Antiguo Testamento que profetizaron de la gracia que iba a venir, es decir, en cuanto a Jesús, quien iba a venir en el futuro, dice que inquirieron, es decir, investigaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Querían saber más en cuanto a la venida de Jesús en el futuro. Sigue diciendo, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, es decir, en los profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Lo que está diciendo este pasaje es que en los profetas del Antiguo Testamento estaba presente el Espíritu de Cristo.
Y el Espíritu de Cristo les ayudó a indagar, a investigar quién y en qué punto de tiempo iba a venir para traer la salvación a la raza humana. Lo que quiero que notemos es que los profetas que profetizaron tenían el Espíritu de Cristo, es decir, tenían el Espíritu Santo. Por esa razón es que en Apocalipsis 19 y el versículo 10, al testimonio de Jesucristo se le llama el Espíritu de profecía, porque el Espíritu Santo es el que da el don de profecía a los profetas para que ellos puedan anunciar lo que va a venir. Es el Espíritu de profecía porque la profecía es uno de los dones que concede el Espíritu Santo. Notemos también Zacarías el capítulo 7 y el versículo 12. Zacarías el capítulo 7 y el versículo 12. Estamos estudiando qué significa la expresión Espíritu de profecía. Aquí dice en Zacarías 7:12, hablando del pueblo de Israel, y pusieron su corazón como diamante, es decir, endurecieron su corazón porque el diamante es duro, para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos, noten esto, enviaba por su espíritu. ¿Cómo era que Dios enviaba su mensaje? Por medio de su espíritu. Sigue diciendo, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. En este texto nos está diciendo que Dios enviaba mensajes por su espíritu y luego nos dice que fue por medio de los profetas primeros. Es decir, el mensaje que entregaba el profeta era un mensaje inspirado por el Espíritu Santo y por eso se le llama el espíritu de la profecía. Notemos también 1 de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 7. Este capítulo tiene que ver con los dones del Espíritu Santo que Dios ha dado a la iglesia. Y quiero que noten quién es el que da esos dones a la iglesia, uno de los cuales es el espíritu de profecía. Dice allí en 1 de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 7, pero a cada uno, es decir, a cada persona en la iglesia, le es dada la manifestación del espíritu para provecho. Y luego ustedes pueden leer en 1 Corintios 12 que uno de los dones que da el Espíritu Santo es el don de la profecía. Por eso se le llama el Espíritu de la profecía, porque el Espíritu Santo es el que da el don de la profecía. Nuevamente dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y en el contexto, uno de esos dones que da el Espíritu Santo es el don de la profecía. Quiero leer un texto más que define por qué razón se le llama a este don el espíritu de la profecía. Segunda de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 21 es muy significativo porque se conecta el concepto de la profecía con el Espíritu Santo. Dice allí en Segunda de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, que son los que tenían el don de profecía, sino que los santos hombres de Dios hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Noten que nos dice que aquí el don de profecía no fue traído por voluntad humana. Es decir, yo no puedo decir yo quiero ser profeta o voy a estudiar para ser profeta, porque el Espíritu Santo es que escoge quién va a ser profeta. Y luego nos dice aquí que el profeta fue inspirado por el Espíritu Santo. Por eso se le llama el espíritu de profecía, porque el Espíritu Santo es el que da el don de profecía. Esto tiene implicaciones muy importantes. Porque si nosotros rehusamos escuchar lo que dice el profeta, estamos rechazando la voz del Espíritu Santo que habla a través del profeta. Por esa razón la expresión espíritu de profecía es tan crucial y hacemos bien en escuchar el espíritu de profecía, porque a través del don de profecía es el Espíritu Santo que nos habla directamente
a nuestra mente y a nuestro corazón. Ahora necesitamos procurar contestar otra pregunta en este tema introductorio. ¿Por qué se le llama a este don el testimonio de Jesucristo? Ya sabemos que se le llama el espíritu de profecía porque el Espíritu Santo es el que da el don de la profecía. El Espíritu Santo habla a través del profeta. Pero ¿por qué se le llama el testimonio de Jesucristo? La razón es muy sencilla. Los profetas imparten un mensaje dado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, el mensaje que da, tiene que ver con el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, en otras palabras, da testimonio en cuanto a Jesús. En realidad, todos los autores del Antiguo Testamento tenían el testimonio de Jesucristo. ¿Sabían ustedes que todas las escrituras del Antiguo Testamento se les llama el testimonio de Jesucristo? Note lo que dice San Juan 5 y el versículo 39. San Juan 5 y el versículo 39, Jesús aquí está hablando a un grupo de judíos en su época y dice lo siguiente: escudriñad las escrituras, son las escrituras del Antiguo Testamento, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio ¿de quién? De Jesús. Aquí está hablando del Antiguo Testamento, es decir, todo el Antiguo Testamento es el testimonio de Jesucristo porque el Antiguo Testamento enseña en cuanto a Jesús. El Espíritu Santo, cuando da el mensaje al profeta, es un mensaje que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Noten también que Juan el Bautista, quien fue el mayor de los profetas según Jesús, tenía también el testimonio de Jesucristo. Noten San Juan el capítulo 1 y el versículo 6 al 8. San Juan el capítulo 1 y el versículo 6 hasta el versículo 8. Aquí está hablando de Juan el Bautista, que según Jesús, como les mencioné, fue el mayor de todos los profetas. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora noten lo que dice. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. 3 veces en estos versículos se enfatiza que Juan el Bautista vino para dar testimonio de Jesús o para dar testimonio en cuanto a la luz. Es decir, un profeta para ser verdadero tiene que exaltar a Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo, al hablar a través del profeta, lo que el profeta hace es impartir un mensaje en cuanto a Jesús para atraer la atención a Jesús, para atraer a la gente al Señor Jesucristo. Ahora, quiero que notemos también Apocalipsis 1, 1 y 2. ¿Saben ustedes que Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, tenía también el testimonio de Jesús? Claro que sí, porque era profeta. Y en realidad en el libro de Apocalipsis su propósito es exaltar a Jesús. Noten Apocalipsis el capítulo 1 y el versículo 1 y 2. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado, ahora escuchen bien, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Fíjense que Juan, según este texto, tenía el testimonio de Jesucristo, porque era profeta. El Espíritu Santo habló a Juan en cuanto a Jesús y Juan ahora imparte el mensaje que le dio el Espíritu Santo en cuanto a Jesús a la iglesia. Por eso se le llama el testimonio de Jesús, porque el profeta testifica o enseña en cuanto a Cristo Jesús. Y es el espíritu de profecía, porque el Espíritu Santo es el que da el don de profecía para exaltar al Señor Jesús. Ahora, en el epílogo del libro de Apocalipsis encontramos nuevamente la idea de que este libro de Apocalipsis es el testimonio de Jesús. Noten lo que dice Apocalipsis el capítulo 22 y el versículo 16. Apocalipsis 22 y el versículo 16. Aquí está hablando Jesús.
yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Fíjense, Jesús es el que ha dado testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Noten que en el libro de Apocalipsis Jesús da testimonio en cuanto a sí mismo. Es decir, que si ustedes leen algún libro donde el énfasis es en la guerra entre los árabes y entre los judíos y todo este panorama político del mundo, pero no está Jesús allí, en ese panorama, no puede ser una interpretación correcta de las profecías, porque el libro de Apocalipsis da testimonio en cuanto a Jesús. Jesús está en el centro de este libro. Espero que haya quedado claro entonces lo que significa el espíritu de profecía y el testimonio de Jesús. En realidad lo que sucede es que el Espíritu Santo habla al profeta en cuanto a Jesús y luego el profeta imparte el testimonio de Jesús a los que escuchan o a los que leen el mensaje que está impartiendo. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros rechazamos el mensaje de un profeta, estamos rechazando al Espíritu Santo y estamos rechazando también ¿a quién? Estamos rechazando a Jesús, porque el Espíritu y Jesús ambos hablan a través del don de la profecía. Ahora surge una pregunta muy importante y es esta. ¿A quién es que le habla específicamente un profeta? ¿Saben ustedes que los profetas de la Biblia no fueron levantados primordialmente por Dios para hablarle a la gente que no son cristianos? No fueron levantados para hablarle a los mundanos, impartirle un mensaje a los que no confiesan el nombre de Jesús. En la Biblia, con muy pocas excepciones, el profeta es levantado para impartir un mensaje a la iglesia. Es decir, su tarea tiene que ver no con los de afuera, sino que es un mensaje que tiene que ver con los de adentro. Y generalmente, los de adentro tienen la tendencia a rechazar el mensaje que imparte el profeta. Permítame leer 1 Corintios, el capítulo 14 y el versículo 22, a donde el apóstol Pablo nos dice a quienes se enfoca especialmente el don de profecía. Dice allí el apóstol San Pablo, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Es decir, el don de lenguas es para persuadir o convencer a los incrédulos, a los que no profesan el nombre de Jesús. La última parte del versículo dice, pero la profecía no a los incrédulos, sino a quienes, sino a los creyentes. Ahora, lo interesante es que cuando uno examina la Biblia y estudia en cuanto a los profetas que fueron enviados al pueblo de Dios, casi en todos los casos el pueblo rechazó el mensaje del profeta. Noten, por ejemplo, Segunda de Crónicas, el capítulo 36 y los versículos 15 y 16. Segunda de Crónicas, el capítulo 36 y el versículo 15 y 16. Aquí Dios habla de los mensajes que Él impartió a su pueblo, Israel, en el Antiguo Testamento. Y cómo reaccionó el pueblo de Israel al mensaje de Dios. Dice allí, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Y ahora, ¿por qué fue que Dios mandó mensajes a través de estos mensajeros especiales? Dice, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Noten que los mensajes de los profetas son por misericordia de Dios a su pueblo. Ahora noten la reacción de la gente, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que la ira de Jehová subió contra su pueblo y no hubo ya remedio. Noten que Dios por misericordia levantó profetas para impartir mensajes a su pueblo. Y dice aquí que su pueblo, en vez de recibir los mensajes de misericordia, se levantó contra esos mensajes, menospreciaron a los profetas. Y saben ustedes, yo no conozco ni un solo profeta en la Biblia que la gente haya querido.
Puedo mencionar a varios. Por ejemplo, Jeremías fue echado al calabozo. Isaías lo encerraron en un tronco y serrucharon el tronco en dos. A Elías lo persiguió Jezabel buscándolo para matarlo. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Es decir, los profetas que eran enviados al pueblo de Dios eran odiados por el mismo pueblo de Dios, aun cuando Dios enviaba el mensaje por misericordia a ellos. Noten Isaías, el capítulo 30 y el versículo 8 al 11. Nuevamente habla de la respuesta del pueblo a los mensajes de los profetas. Isaías 30 y el versículo 8 hasta el versículo 11. Dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Fíjense que Dios dice, registra esto en un libro para que no se borre nunca. Sigue diciendo, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, es otro nombre para profetas, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Fíjense la respuesta del pueblo a Jehová. Dice, no queremos nada contigo, no queremos tus videntes, no queremos tus mensajeros, no queremos tus profetas. Casi invariablemente cuando Dios enviaba un profeta a Israel, la gente rechazaba el mensaje del profeta, aun cuando era por misericordia de Dios. Esto sucedió también con los escribas y fariseos en los días de Jesús. Noten Mateo, el capítulo 23 y los versículos 29 y 30. San Mateo 23 y los versículos 29 y 30. Este capítulo tiene los famosos ayes sobre los escribas y fariseos, a quienes Jesús llamó hipócritas. Dice allí, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Es decir, en los días de Jesús, los escribas y los fariseos estaban diciendo, esa gente del Antiguo Testamento que mataba a los profetas, si nosotros hubiéramos vivido allá, nunca hubiéramos matado a los profetas. Y sin embargo, ya para este tiempo estaban haciendo planes de matar a Jesús. Es decir, tenían el mismo espíritu que el pueblo que mató a los profetas en el Antiguo Testamento. Es cosa muy seria rechazar el mensaje de un profeta. Quiero que notemos lo que nos dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1, 2 y luego el versículo 4. Dice allí en Apocalipsis 1, versículo 1, 2 y 4 lo siguiente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y luego dice en el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, yo no sé si ustedes se dieron cuenta aquí de la secuencia o la cadena de mando que tenemos en estos versículos. Dios le imparte el mensaje a Jesús. Jesús se lo imparte, aquí dice al ángel, pero antes de dárselo al ángel, se lo da al Espíritu Santo. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Noten Apocalipsis 2 y el versículo 11. En cada iglesia, al terminar el mensaje a la iglesia, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que el proceso es que Dios se lo entrega a Jesús, Jesús se lo entrega al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se lo entrega al ángel, el ángel se lo entrega a Juan y Juan se lo entrega
a la iglesia. Es decir, rechazar el mensaje profético de Dios es rechazar a Dios el Padre, es rechazar a Jesucristo, es rechazar al Espíritu Santo, es rechazar el mensaje del ángel y últimamente es rechazar el mensaje del profeta. Es cosa muy seria, en otras palabras, rechazar el mensaje que Dios imparte a su iglesia por medio de los profetas. Ahora, una de las preguntas que siempre surge cuando uno habla de esto es si una mujer puede ser profeta. Algunos dirán, no, solamente hombres fueron profetas. Bueno, permítame mencionarles una lista, sin leer los versículos, de algunas de las mujeres que la Biblia menciona que fueron profetisas. Tenemos en primer lugar a Hulda, la profetisa. Le voy a dar las referencias, Segunda de Reyes 22:14. Tenemos a María, la hermana de Moisés, que fue profetisa, según Éxodo 15 y el versículo 20. Tenemos a Débora, según Jueces, el capítulo 4 y el versículo 4. Tenemos a una mujer llamada Noadías, Nehemías 6 y el versículo 14. Tenemos a la esposa de Isaías, créanlo o no. Ahí esposo y esposa, ambos eran profetas. Isaías 8 y el versículo 3. Tenemos a Ana, según Lucas el capítulo 2 y el versículo 36, que fue profetisa. Y nos dice en Hechos 21 y el versículo 9 que las hijas de Felipe también eran profetisas. Es decir, el hecho de que se levante una mujer para profetizar no significa que no pueda ser el mensaje de Dios. Algunas personas dicen, pastor, ¿usted cree que después del Nuevo Testamento puede haber más profetas? La respuesta es que sí. Porque nos dice el apóstol San Pablo que el don de profecía existirá hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, hasta que todos alcancemos la plenitud de la estatura de Cristo Jesús. Es decir, el don de profecía no va a desaparecer, sino hasta que Jesús venga. El apóstol San Pablo en 1 Corintios el capítulo 13, en los últimos 2 versículos, nos dice esto. Dice que las profecías cesarán cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. Es decir, que el don de profecía no terminó en el Nuevo Testamento. Después de eso, el don de profecía existe aún en la iglesia hasta el final del tiempo. Ahora, alguno podría decir, pastor, ¿usted cree que alguien que no escribió un libro de la Biblia pueda ser profeta? La respuesta nuevamente es que sí. Permítame mencionarles varias personas que fueron profetas que no escribieron un libro de la Biblia. Tenemos, por ejemplo, a Natán, el profeta. Se menciona en la Biblia, pero no escribió ningún libro. Tenemos a Agías, otro que no es muy conocido, pero la Biblia nos dice que fue profeta. Tenemos a Jehú, también fue profeta. Elías, obviamente. Eliseo fueron profetas. Semaías fue un profeta. Otro que se llamaba Ido fue profeta. Obed fue profeta. Juan el Bautista fue un profeta. Todos estos fueron profetas. Y sin embargo, en la Biblia no hay ningún libro que hayan sido escritos por ellos. Es decir, que un individuo puede ser profeta sin que tenga un libro que lleve su nombre en la Sagrada Escritura. Ahora, ¿cómo mira Dios a una persona que rechaza el don profético o que maltrata al profeta que Dios levantó? Quiero compartir con ustedes ahora 3 historias del Antiguo Testamento que demuestran que cuando una persona critica a un profeta o cuando un grupo de personas critican a un profeta, Dios lo toma muy personalmente. La primera historia está en Segunda de Reyes, el capítulo 2 y el versículo 23 y 24. Nos dice aquí que Elías se había ido al cielo en un carruaje de fuego y Eliseo le había contado a la gente, mire, Elías se fue. Y la gente decía, no puede haberse ido. Cuéntanos a dónde lo tienes escondido. ¿A dónde se escondió Elías? No puede haberse ido al cielo en un carruaje de fuego. ¿Quién cree eso? Y los padres empezaron a burlarse del profeta Eliseo por lo que dijo
delante de sus hijos. Y un día había 42 niños que estaban andando por una carretera detrás del profeta Eliseo y le estaban diciendo: sube calvo, sube calvo. Se estaban burlando del profeta de Dios. Ahora quiero leer cómo culmina este relato, según de Reyes 2 y el versículo 23 y 24. Dice: después subió Eliseo de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Nos parece drástico y es esto, y decimos: uy, qué terrible. Pero los padres tuvieron la culpa porque estaban criticando al profeta de Dios en frente de sus hijos, y Dios lo tomó muy personalmente. Tenemos también el caso de María y Aarón, que criticaron a Moisés. Dijeron: ¿acaso Moisés es el único que puede impartir mensajes aquí? Nosotros tenemos también mensajes importantes de Dios. Y fíjense que Dios tomó eso muy personalmente cuando rechazaron la autoridad de Moisés, el profeta del Señor. Noten Números, el capítulo 12 y el versículo 6 al 8. Números 12 y el versículo 6 al 8. Aquí está hablando Dios. Y Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Dios dice: cuando haya un profeta, yo le voy a hablar en visiones y en sueños. Pero ahora noten: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Verá la apariencia de Jehová. Y entonces Dios dice: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Cómo se atrevieron a hablar contra mi siervo Moisés, que es más que un profeta? Porque hablo con él cara a cara, no en visiones y en sueños, ni en lenguaje simbólico. Y la Biblia nos dice que María fue afligida con lepra como resultado de criticar al profeta de Dios. Y si no hubiera sido por la intercesión de Moisés, hubiera quedado leprosa toda la vida. Tenemos también el tercer caso que quiero mencionar, que es cuando el pueblo de Israel quería un rey. Dios les había dicho: yo soy el rey de ustedes no necesitan más rey sino yo. Y la gente dijo: no, nosotros queremos ser como las demás naciones, nosotros queremos tener un rey que podamos ver. Y Dios les dijo: no es buena idea, pero no quisieron hacer caso a la voz de sus profetas, particularmente Samuel. Y Samuel se sintió herido porque el pueblo no quería escuchar el mensaje de Dios. Y fíjense lo que Dios le dijo a Samuel cuando estaba todo dolido por la reacción del pueblo. Primera de Samuel 8 y el versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Es decir, si quieren rey, hazles caso. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Es decir, rechazar la voz de un profeta es rechazar a Jehová. Y escuchen bien: por haber puesto un rey, la historia de Israel después de eso fue un desastre tras otro. Porque los seres humanos no pueden gobernar tan bien como puede gobernar Dios. Por no escuchar la voz profética, por centenares de años, el pueblo de Dios no pudo ni siquiera seguir los planes de Dios, ni tampoco el pueblo gozó de la prosperidad y de la paz que Dios quería que tuviera. Ahora surge la pregunta: ¿por qué dio Dios específicamente el don de la profecía? ¿Por qué Dios el Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo hablan a la iglesia a través del don de profecía? Les quiero explicar usando una analogía o una ilustración que encontramos en los escritos del apóstol San Pablo.
Primera de Corintios, el capítulo 12, el apóstol San Pablo compara a la iglesia con un cuerpo. Y él dice, el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. Es decir, la iglesia es una, pero tiene muchos miembros, tiene muchos dones, tiene muchas personas que cumplen diferentes funciones en la iglesia. Vamos a leerlo en Primera de Corintios, el capítulo 12, y voy a leer solo salteados algunos versículos, versículo 14 y luego el versículo 18 y entonces el versículo 27 y 28. Dice el apóstol San Pablo, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Es decir, el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, tiene brazos, tiene piernas, corazón, pulmones, etc. Sigue diciendo en el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, es decir, las partes, los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Es decir, Dios decide qué función vas a desempeñar tú en la iglesia. Luego los versículos 27 y 28. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y luego dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etc. Es decir, el cuerpo es uno, pero el cuerpo tiene muchos miembros o muchas diferentes funciones. Por ejemplo, en la iglesia adventista nosotros decimos que la obra médica es el brazo derecho del cuerpo. Decimos que la obra de las publicaciones es el brazo izquierdo. Decimos que los que hacen evangelismo son los pies del cuerpo. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio de paz, dice la Escritura, porque van y llevan el evangelio. Es decir, cada función en la iglesia es una parte del cuerpo humano. Ahora, esto nos lleva a preguntar, ¿qué parte del cuerpo humano equivale a los ojos del cuerpo? Ya ustedes saben la respuesta. El don de profecía son los ojos de la iglesia. Ustedes saben que una persona que no ve se tropieza con todas las cosas y tiene graves problemas porque no ve a dónde ir. Así es el don de profecía en la iglesia. Quiero mostrarles bíblicamente que los ojos de la iglesia es el don de la profecía. Primera de Samuel, el capítulo 9 y el versículo 9. Primera de Samuel, el capítulo 9 y el versículo 9, está hablando de cómo eran llamados los profetas muy temprano en la historia de Israel. Dice allí, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así, venid, vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Es decir, que el profeta tenía el nombre de vidente. Ahora, ¿con qué sentido tiene que ver esa palabra vidente? Tiene que ver con los ojos, ver, un vidente ve. Es decir, los profetas eran los ojos de Israel. Dios les ayudaba a ver lo que necesitaba cambiar en Israel. Les ayudaba a ver lo que podía transcurrir si no obedecían a Dios. Otro texto que demuestra que los ojos de la iglesia es el don de profecía, lo encontramos en Proverbios 29 y el versículo 18. Y estoy leyendo de la versión del 60, dice, sin profeta el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Me gusta más la versión antigua que dice, sin visión el pueblo se disipa. Es una mejor traducción. Sin visión el pueblo se disipa. Y está hablando de una visión profética, es decir, una iglesia que no tiene visión, una iglesia que no tiene el don de profecía, es una iglesia que se disipa, es decir, se desparrama. Ahora, ¿qué pasa cuando una iglesia no escucha el don de profecía? Isaías 29 y el versículo 10 nos explica qué sucede cuando el don de profecía se ignora en la iglesia. Dice allí en Isaías 29 y el versículo 10, porque Jehová derramó sobre vosotros
espíritu de sueño. Y ahora escuchen bien. Y cerró los ojos de vuestros profetas. Fíjense nuevamente que el don de profecía se identifica con los ojos. Cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Es decir, cuando no hay verdaderos profetas, el pueblo anda a ciegas. Ahora es interesante que en el libro de Apocalipsis tenemos 7 iglesias. Las 7 iglesias representan la historia de la iglesia desde los días de los apóstoles hasta el final de la historia. La 7ª iglesia se llama Laodicea. Es una iglesia que dice que está rica y enriquecida y no necesita nada. Pero Dios dice, estás desnuda, eres miserable, eres pobre y eres ciega. Ahora, ¿por qué será que la iglesia de Laodicea es una iglesia que está ciega? Vamos a leer el versículo. Apocalipsis el capítulo 3 y el versículo 18. Dios aquí le aconseja a Laodicea comprar algo de él. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y ahora escuchen bien, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué razón la iglesia de la Odisea anda ciegas? Y Dios dice, consigue colirio para que puedas ver. Si el don de profecía constituye los ojos de la iglesia, significa que la iglesia de la Odisea, la última iglesia, que dicho sea de paso es la iglesia nuestra, debe ser que no está haciendo caso al don de profecía. Y por eso es que la iglesia hoy está tan confundida, anda a ciegas y hay tantos conflictos en la iglesia porque la iglesia no puede ver para dónde va, porque ha ignorado los ojos de la iglesia, que es el don de la profecía. En estos últimos días, mis queridos amigos y hermanos, vamos a necesitar urgentemente el don de profecía para afrontar los grandes peligros que nos acechan. Quiero leerles una cita que fue escrita por Elena White, Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 54 y 55, donde ella dice que Satanás odia el don de profecía. Y el último engaño de Satanás va a ser tratar de anular el efecto del don de profecía, porque los profetas nos ayudan a ver los engaños de Satanás, desenmascaran a Satanás, y Satanás no quiere que nosotros veamos los peligros, y por eso nos lleva a rechazar el profeta, y así andamos a ciegas. Noten esta cita. Precisamente, el último engaño de Satanás será anular el efecto del testimonio del Espíritu de Dios. Ya sabemos que el testimonio del Espíritu de Dios es el don de la profecía. Sigue diciendo, sin profecía el pueblo será disipado. Ya leímos ese versículo, Proverbios 29, 18. Ahora escuchen la estrategia de Satanás. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Fíjense que va a tratar de anular el efecto del testimonio del Espíritu de Dios. Dice aquí en la cita que lo que Satanás va a hacer es perturbar la confianza del pueblo de Dios en el don de profecía. Sigue diciendo, se encenderá un odio satánico contra los testimonios, es decir, contra el don de profecía. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos. Es decir, quiere perturbar la fe de la iglesia en el don de profecía. Y luego dice, por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Es decir, si el pueblo obedece lo que dice el don de profecía, tienen vista 20/20 y no se van a dejar engañar. Por eso Satanás dice, no creas en el don de profecía, no creas que Dios levantó un profeta en estos últimos días, porque Él quiere que andemos a ciegas
y no veamos los peligros que estamos afrontando en el mundo. Para concluir este tema, yo quiero compartir con ustedes una historia del Antiguo Testamento que ilustra la gran importancia del don profético para consolar, corregir, animar y fortalecer al pueblo de Dios. Porque Dios ha dado este don por misericordia y por amor a su pueblo. Dios no levanta un profeta para ser regañón. Dios levanta un profeta porque Él ve cosas que necesitan corregirse. Él ve que la iglesia necesita ánimo, necesita aliento. Dios dice, voy a mandarles un mensajero que les levante el ánimo, un mensajero que los corrija y que puedan discernir los errores que están levantándose en el mundo. La historia que quiero compartir con ustedes se encuentra en 2 de Crónicas, el capítulo 20, y voy solamente a compartir la historia y a leer algunos pocos versículos que encontramos en este capítulo. Según el versículo 1 de 2 de Crónicas, el capítulo 20, había una triple alianza que venía para atacar al pueblo de Israel. La triple alianza se componía de los amonitas, los moabitas y los habitantes del monte Seir. Y estos tres poderes se aliaron para venir y atacar al pueblo de Dios. Y dice ahí en 2 de Crónicas 20 que esta gente era una multitud como la arena del mar, que venían en contra del pueblo de Dios. Lo que hizo Josafat, el rey del pueblo de Dios, el rey de Judá, de Israel, fue ir y consultar con Jehová. Ustedes pueden leerlo ahí en 2 de Crónicas, el capítulo 20, vamos un momento allí, capítulo 20 y el versículo 3 y 4. Dice entonces, él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda de Jehová. Hicieron lo que deberían haber hecho, es decir, vinieron a consultar a Jehová, a pedir luz de Jehová sobre lo que iba a pasar en esta situación. Y luego encontramos desde los versículos 5 al 12 una hermosa oración intercesora de Josafat. Está vaciando su corazón a Dios y diciendo, nosotros no tenemos fuerza para sostenernos ante este ejército tan numeroso y tan grande. Sálvanos, Señor. Quiero leer solamente el versículo 12, que es el clímax de esta oración. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú, es decir, a los que vienen? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y luego entonces se levanta en medio del pueblo un profeta. Fíjese, en el momento de crisis, Dios levanta un profeta. Ese profeta se llamaba Jaasiel. Se menciona en el versículo 14. Y Jaasiel tiene unas palabras de mucho ánimo para el pueblo. Quiero leerlas empezando en el versículo 14. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Fíjese que recibe el don profético. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó su rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat
y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y luego fíjense lo que dice Josafat. La gente con sus ojos podría haber dicho, no, ¿cómo vamos nosotros a derrotar a esta multitud tan grande? Pero se había levantado un profeta que había dicho, estén quietos, que Dios los va a proteger contra esta triple alianza. Ni siquiera van a tener que pelear. Lo único que tienen que hacer es cantar. Y fíjense lo que dijo el rey Josafat, palabras muy sabias. Versículo 20, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Es decir, crean lo que dice el profeta. Dios los va a proteger, Dios los va a cuidar y los va a librar. Y para hacer una larga historia corta, dice la Biblia que cuando vino esta triple alianza, como la arena del mar, a pelear contra el pueblo de Israel, resulta que Dios envió confusión en medio de estos tres poderes. Y en vez de ellos atacar al pueblo de Israel, empezaron a matarse los unos a los otros, que dice la Biblia que no quedó ni uno solo, tal cual lo había dicho el profeta. Nosotros hoy en día afrontamos grandes peligros en el mundo y Dios ha levantado el don de profecía para este tiempo, para consolar y fortalecer a su pueblo.